4 de noviembre. Hoy celebramos a San Carlos Borromeo, patrono de catequistas y seminaristas. San Carlos Borromeo fue un santo que tomó muy en serio las palabras de Jesús: quien ahorra su vida la pierde, pero el que gana su vida por mí la ganará. Este era el lema de Carlos Borromeo, proveniente de una familia de abolengo. Un hermano menor de su madre llegó a ceñir la tiara pontificia con el nombre del Pío IV. Carlos era el segundo de los varones entre los 6 hijos de la familia noble. Nació en el castillo de Arona junto al lago de Maggiore, el 2 de octubre del año de 1538. Desde los primeros años dio muestras de gran seriedad y devoción, y a los 12 años recibió la tonsura y su tío Julio César Borromeo le cedió la rica abadía benedictina de San Gracián y San Felino, que desde tiempo atrás estaba en manos de la familia. Se dice que Carlos, aunque era tan joven, recordó a su padre que las rentas de ese beneficio pertenecían a los pobres y no podían ser aplicados a gastos seculares, excepto lo que se emplease en educarle para llegar a ser algún día un digno ministro de la Iglesia. Carlos tenía cierta dificultad de palabra y su inteligencia no era muy deslumbrante, de suerte que sus maestros le consideraban como un poco lento, distraído hasta veces. El joven hizo grandes progresos en sus estudios. La dignidad y seriedad de su conducta hicieron de él un modelo de jóvenes universitarios que tenían la reputación de ser muy dados a los vicios. El conde Gilberto, su padre, solo daba a su hijo una parte mínima de las rentas de la abadía, y por las cartas de Carlos vemos que atravesaba siempre frecuentemente por periodos de verdadera penuria, pues su posición le obligaba a llevar un tren de vida de cierto lujo, y a los 22 años, cuando su padre ya había muerto, obtuvo el grado de doctor. Enseguida regresó a Milán, donde recibió la noticia de que su tío, el cardenal, había sido elegido papa en el cónclave del año de 1559. A principio de este año, el nuevo papa hizo a su sobrino cardenal diácono, y el 8 de febrero lo nombró administrador de la sede vacante de Milán, pero en vez de dejarle partir, le retuvo en Roma y le confió altos cargos. En efecto, Carlos fue nombrado en rápida sucesión legado de Bolonia, de la Romaña y de la Marca en Ancona, así como protector de Portugal y de los Países Bajos, de los cantos católicos de Suiza y además de las órdenes de San Francisco, del Carmelo, de los Caballeros de Malta y otros más. Lo extraordinario es que todos estos honores y responsabilidades recaían sobre un joven que no había cumplido aún 23 años y era simplemente clérigo de órdenes menores. Es increíble la cantidad de trabajo que San Carlos podía despachar sin apresurarse nunca, a base de una actividad regular y metódica. Era muy amante del saber y lo promovió mucho entre el clero, por lo que fundó en el Vaticano, con el objeto de instruir y deleitar a la corte pontificia, una academia literaria compuesta de clérigos y laicos. Algunas de sus conferencias y trabajos fueron publicados entre las obras de San Carlos con el título de las Noctes Vaticanas. Por entonces juzgó necesario atenderse a la costumbre renacentista que obligaba a los cardenales a tener un palacio magnífico, una servidumbre muy numerosa, a recibir constantemente a personajes de importancia y una mesa a la altura de las circunstancias. Pero en su corazón estaba profundo desprendido de todas estas cosas materiales que para él eran innecesarias. Su espíritu de oración y sobre todo el gran amor de Dios dejaban en los otros un gran gozo espiritual, le ganaban los corazones e infundía en todos el deseo de perseverar en la virtud y de sufrir por amor a Dios. Los sacramentos habían caído en el abandono en ese entonces, porque muchos sacerdotes apenas sabían cómo administrarlos, eran indolentes, ignorantes y hasta de cierta manera de mala vida. Los monasterios se hallaban en el mayor desorden.
Por medio de los concilios provinciales, sínodos diocesanos y múltiples instrucciones pastorales, San Carlos aplicó progresivamente las medidas necesarias para la reforma del clero y del pueblo. Aquellas medidas fueron tan sabias que con gran cantidad de prelados las consideran todavía como un modelo y las estudian para aplicarlas. San Carlos Borromeo fue uno de los hombres más inminentes en teología pastoral que Dios enviara a su iglesia para remediar los desórdenes producidos por la decadencia espiritual de la Edad Media y por los excesos de los reformadores protestantes. Además, no contento con imponer a los sacerdotes la obligación de enseñar públicamente el catecismo, todos los domingos y días de fiesta, estableció la cofradía de la doctrina de la Iglesia, que llevó a contar cerca de 740 escuelas y más de 30,000 catequistas, y así como 40,000 alumnos. Así pues, Carlos fundó las escuelas dominicales 2 siglos antes de que Roberto Ríquez las introdujera en Inglaterra para los niños protestantes. Además, este gran santo también ayudó en las grandes escrituras que hasta el día de hoy seguimos leyendo en parte de los concilios. En el año de 1584 decayó más la salud de este santo y después de fundar en Milán una casa de convalecencia, San Carlos partió en octubre a Montevallaro para hacer un retiro anual acompañado del padre Adorno, quien él habría sido testigo de sus últimos días. En efecto, el 24 de octubre se sintió enfermo y el 29 del mismo mes partió a Milán, a donde llegó el Día de los Fieles Difuntos. La víspera había celebrado una última misa en su ciudad natal. Al principio de la noche, del 3 al 4 de noviembre, murió apaciblemente mientras pronunciaba las palabras Ecce venio. No tenía más que 46 años de edad, y en el año de 1601 el cardenal Baronio, quien lo llamó un segundo Ambrosio, mandó al clero de Milán una orden de Clemente VIII para que en el aniversario de la muerte de este arzobispo no se celebrara una misa de requiem, sino una misa solemne. San Carlos fue oficialmente canonizado por Pablo V el 1 de noviembre de 1610. Hoy pidamos por todos los sacerdotes y seminaristas para que, como San Carlos Borromeo, tengan el espíritu del anuncio del Evangelio.